Bueno, seguimos hermanos con el estudio de Nehemías. Estamos hoy en el capítulo 4. Entramos al capítulo 4. Hemos estado viendo pues el proceso de este gran líder, hemos estado aprendiendo de él, de, de sus estrategias para administrar. La semana pasada hablábamos de todos los principios administrativos que hay en el capítulo 3, desde la planificación, la previsión de todo lo que tenía que hacer, cómo organizó a todo el mundo, cómo delegó, cómo dirigió, cómo coordinó, cómo controló que el trabajo se hiciera. Imagínense ustedes, eh, yo que he trabajado en cuestiones administrativas, organizar a 10, 12 personas es complicado, cuesta. Imagínense lo que puede significar organizar un pueblo entero para que hagan un trabajo. O sea, definitivamente las estrategias de organización, de dirección, de control, de supervisión, incluso de ánimo. Lo primero que hace Nehemías es compartir su visión y animar a todo el pueblo para que trabaje. Obviamente primero se informó, investigó, planificó, y una vez que ya tenía el panorama establecido, va y habla con todo el pueblo y les hace conciencia, les dice: miren la situación en la que estamos, miren el desastre en el que está esta ciudad. Entonces, eh, edifiquemos, construyamos, reconstruyamos la ciudad. Y eso es importante porque pues a veces nuestra vida espiritual también es un desastre, pero no nos damos cuenta. Necesitamos a alguien que nos lo diga, necesitamos reconocerlo, porque mientras no reconozcamos que necesitamos mejorar, pues no vamos a hacer nada. Y sinceramente, todo el tiempo necesitamos mejorar, todo el tiempo necesitamos crecer en todos los aspectos de nuestra vida. Necesitamos crecer no solo físicamente, sino intelectualmente, espiritualmente, profesionalmente. Nuestra vida tiene que ser de constante crecimiento, de estar todo el tiempo eh, queriendo mejorar. ¿Quién dice que cuando dejamos de aprender empezamos a morir, verdad? Porque nuestra vida tiene que ser de un constante aprendizaje. El mismo Jesús, cuando leemos pues, lo poco que dicen los evangelios de la infancia de Jesús, pero la mención dice: el niño Jesús crecía y se fortalecía en sabiduría. Entonces, no solo crecía físicamente, sino el mismo Jesús tuvo que pasar por ese proceso de aprendizaje, de crecimiento. Y entonces nosotros necesitamos eso mismo, estar en constante crecimiento, en constante aprendizaje. Y pues qué mejor herramienta para el aprendizaje que las escrituras. Vemos cuánta sabiduría encontramos ahí para nuestra vida personal. Nehemías entonces ya organizó a todo el pueblo, ya empezó la obra de reconstrucción, ya empezó a levantar los muros y bueno, lo que tenía que pasar. Cuando empieza a trabajar, empieza la oposición. Una lección para nosotros, porque en el capítulo 3, bueno, en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, Nehemías constantemente menciona: la mano del Señor estaba con nosotros. El rey autorizó que fuera porque la mano del Señor estaba con nosotros. Hablamos de que durante 4 meses pasó orando, pidiendo la dirección del Señor, pidiendo que le diera éxito en su misión, y cuando empieza a trabajar, cuando pone manos a la obra y va con el rey para que le autorice, pues él empieza a ver la mano del Señor sobre él y la ve con la autorización que le da el rey, la ve con que le provee todos los materiales, la ve con que no tiene problemas en su viaje y llega sin novedad. Y entonces él está diciendo: la mano del Señor estaba sobre nosotros. Y empieza a construir y llega la oposición. Entonces, Nehemías podría decir: bueno, pues, no, que la mano del Señor estaba conmigo, pues entonces, ¿ahora por qué tengo oposición? Pero, pero el Señor no nos dice que no vamos a tener oposición, no, nunca nos dice que no vamos a tener dificultades. Lo que Él dice: que Él va a estar con nosotros en la oposición y que Él va a estar con nosotros en las dificultades. Y eso fue lo que pasó
con Nehemías. Y vamos a aprender entonces cómo este líder enfrenta la oposición. Y eso nos enseña a nosotros que cuando nosotros queramos reconstruir nuestro desastre personal, cuando queramos levantar esos muros alrededor de nosotros para que el enemigo no pueda ingresar a nuestras vidas, vamos a tener oposición, porque obviamente hay alguien interesado en que nosotros no crezcamos, en que nosotros no busquemos la santidad, que tiene que ser el caminar del cristiano, estar constantemente buscando la santidad, pero cuando nos metemos a ese proceso, nos metemos en problemas. Y no porque el Señor no esté con nosotros, sino porque hay fuerzas de maldad que están en contra y van a estar en contra siempre de lo que queremos hacer. Pero vamos al texto, vamos a la lección para empezar entonces con el tema que tenemos para hoy. Le hemos puesto a este tema, se obstaculiza la reconstrucción, porque de eso vamos a estar hablando, pero el, el, el objetivo del estudio, más que ver cómo obstaculizaron la construcción, es ver cómo Nehemías superó la oposición y qué podemos aprender nosotros para superar también cuando la oposición venga a nuestras vidas. Vamos a empezar leyendo entonces. Voy a pedir favor a alguien voluntario, voluntaria, que leamos los primeros versículos del capítulo 4, del 1 al 5. ¿Quién se apunta? Yo, hermano. Sí, gracias. Dice, cuando Sanballat se enteró de que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo y se burló de los judíos. Ante sus compañeros y el ejército de Samaria dijo, ¿qué están haciendo estos débiles judíos? ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sacrificios? ¿Piensan acaso terminar en un solo día? ¿Cómo creen que de esas piedras quemadas, de esos escombros, van a hacer algo nuevo? Y Tobías, el amonita, que estaba junto a él, añadió, hasta una zorra, si se sube a ese montón de piedras, lo echa abajo. Por eso oramos. Escucha, Dios nuestro, cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégalos a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque provocan la ira de los que reconstruyen. Continuamos con la reconstrucción y levantamos la muralla hasta media altura, pues el pueblo trabajó con entusiasmo. Muchas gracias, hermana Carol. Bueno, vemos entonces que los enemigos, los samaritanos, Sanbalat entre ellos, aunque vamos a ver que estaba rodeado de enemigos el pueblo, pero se enojan al ver la reconstrucción. ¿Por qué se enojan? Eh, pues hay un tema de envidia aquí, o sea, cómo estos están empezando a reconstruir, eh, pues vamos a botarle su proyecto y empiezan a maquinar cómo botarles el proyecto. Y lo primero que hacen es ir a burlarse. Convocan ahí un grupo para que se vayan a burlar. Pues lo mismo va a pasar con nosotros, ¿no? Faltará gente que se burle de nosotros, de nuestra fe, de nuestras convicciones, de nuestros principios. Recuerdo que no hace mucho en la familia, de hecho fue a principio de año, ¿verdad? Pues algunos decidieron hacer la dieta esta famosa que se hace, algunas iglesias promueven que se haga el ayuno de Daniel, que es de pues, comer verduras durante cierto tiempo y todo. Y comentando así con amigos y todo, hubo alguien que dijo, qué brutos, ¿cómo hacen eso, va? Se van a enfermar. Y empezó ahí como que la burla. Entonces, eso, eso va a pasar normalmente cuando nosotros
intentemos de alguna manera mejorar nuestra vida espiritual, levantar esos muros a nuestro alrededor en contra de las acechanzas de los enemigos. Se enoja muchísimo y entonces empieza la burla. Y les dice, ¿qué están haciendo esos débiles judíos? Jamás van a poder hacer ese trabajo. O sea, lo primero es cuestionar su capacidad. No son capaces de hacerlo. Eh, ¿Creen que se les va a dejar que reconstruyan y que vuelvan a ofrecer sus sacrificios? Eh, ¿Creerán, por ejemplo, que en otras palabras están diciendo que su Dios les va a hacer el milagro que puedan hacer eso? De alguna manera están cuestionando la fe de ellos. ¿Piensan acaso terminar en un solo día? O sea, ¿cómo creen que esas piedras quemadas de esos escombros van a hacer algo nuevo? Están cuestionando la capacidad, cuestionando la fe en Dios de estas personas, cuestionando los recursos que van a sacar de esos escombros. O sea, no tienen nada, eh, no tienen recursos. Y entonces viene el otro, ¿verdad? El amonita, que estaba junto a él y le dice, haz tú unas zorras y se sube ese montón de piedras le echaba. Miren los dardos que están tirando, miren las burlas que están tirando. Y así en algún momento se van a burlar de nosotros, nos van a cuestionar. Tú vas a meterte a ese ministerio. Mm, no tenés la capacidad, no lo vas a poder hacer, no tenés el suficiente conocimiento. Y si te metes va a ser un desastre. Y todas esas objeciones van a venir y muchas veces de nosotros mismos nos bloqueamos con los pensamientos que el enemigo pone en nuestra mente, ¿verdad? No es que no voy a tener tiempo, ¿qué va a pasar con mi trabajo? Y va a venir todo ese bloqueo, todo ese bullying de las demás personas. Eh, y entonces, ¿cuál es la reacción de Nehemías? El versículo 4 dice, por eso oramos. Y está en plural. O sea, no solo se puso él a orar. Seguramente él le dijo al pueblo, miren, nos están tratando de intimidar. El Señor está con nosotros, la mano del Señor está con nosotros, pero pongámonos a orar todos eh, para pedir la, la protección del Señor. Y en su oración dice, escucha Dios nuestro cómo se burlan de nosotros. Haz que sus ofensas recaigan sobre ellos mismos. Entrégale a sus enemigos, que los lleven en cautiverio. No pases por alto su maldad ni olvides sus pecados, porque provocan la ira de los que reconstruyen. Esta oración es una de las llamadas oraciones imprecatorias que hay muchas en el Antiguo Testamento. Tenemos el caso de David en los Salmos, uno de los ejemplos, me parece que es el Salmo 7, en donde él eh, ora pidiendo pues la justicia del Señor. Lo que David dice es, yo estoy haciendo las cosas bien, yo estoy eh, pues actuando con integridad, pero nunca faltan los enemigos. Entonces, ese tipo de oraciones es la que está haciendo aquí eh, Nehemías. Aquí tenemos el Salmo 7. Dice Jehová Dios mío, este es el Salmo de David cuando un cusita lo insultó. Eh, dice, también pues le tiró dardos ahí cuando era santo. Entonces, David dice, Jehová Dios mío, en ti he confiado. Sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Jehová Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad,
Si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, persigue el enemigo mi alma y alcánzela. Güey, entierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Levántate, oh Jehová, en tu ira. Álzate en contra de la furia de mis angustiadores y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Penezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece todo el justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Eh, y así va diciendo. Ah, y al final, pues, alaba al Señor, diciendo siempre del impío, su iniquidad volverá sobre su cabeza y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Alabaré, oh Jehová, conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová al Altísimo. Entonces, pues, la pregunta que podríamos hacernos, ¿es válido orar en contra de otras personas? ¿Será válido orar en contra de nuestros enemigos? Pedir que la ira del Señor venga sobre ellos, porque definitivamente Nehemías se enojó. Empiezan a burlar de él, se enoja, como cualquiera de nosotros se enojaría. Si alguien nos hace daño, nos enojamos. Yo les he comentado que personalmente he tenido experiencias con personas que me han hecho daño. Una persona que me quemó el negocio y me hizo perder mucho dinero, miles de quetzales se perdieron ahí. Pues obviamente eso me molestó. Y encima se burló de mí, porque platicando en una oportunidad le digo, es que ¿quién me va a reponer todo lo que perdí? Dios me dijo, pero me lo dijo riéndose, no me lo dijo eh, pues como tratando de- de tranquilizarme, sino en burla. Eh, Sin embargo, de alguna manera me dijo la verdad, porque el Señor no me ha desamparado. A pesar de todo, nunca faltaba el alimento en mi casa, hemos pasado momentos difíciles, pero el Señor ha estado con nosotros y la provisión ha llegado. Eh, pero la burla molesta. En ese momento, yo hubiera querido decir como los discípulos le dijeron a Jesús, quiere que oremos y que caiga fuego del cielo sobre estos y los destruya. Porque es normal que nosotros nos molestemos. Pero recordemos que en el nuevo pacto, en las enseñanzas de Jesús, en el Sermón del Monte, dice, amen a sus enemigos, oren por los que los ultrajan y los persigan, y ascuas de fuego van a amontonar sobre su cabeza. Entonces, el antídoto en contra de los rencores que podamos tener contra los demás, contra la rabia que podamos tener contra otras personas, pues el antídoto es el amor. Eh, y es lo que Pablo dice cuando describe el amor. Eh, no podemos evitar enojarnos, pero también Pablo dice, enójense, pero no pequen, que ese enojo no permanezca en ustedes, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Entonces, eh, ¿cómo podemos sacar ese malestar? ¿Cómo podemos sacar el enojo, el dolor que nos puede causar que alguien nos ofenda, que alguien, pues probablemente nuestra propia familia nos ofenda, se burle de nosotros, que a lo mejor ciertos hermanos de la iglesia nos hagan daño o nos ofendan? Eh, pues el recurso está en la oración, como hace Nehemías, escucha, Señor, lo que está pasando. eh, y tú guárdanos, en tus manos dejamos eso. Pablo ora también en contra de una persona que le estaba haciendo mucho daño. Y, y él dice, me ha hecho mucho daño, pero pues ahí el Señor se encargará de eso. Entonces,
la forma de sacar nuestro enojo es platicárselo al Señor, desahogarnos con Él. Decirle, Señor, está pasando esto, estoy sintiendo esto, tengo mucha cólera en mí. Quisiera desquitarme, pero ayúdame tú a sacar este malestar, a sacar este dolor, a sacar este rencor, porque me está haciendo daño. Y el Señor nos conoce, y Él sabe lo que estamos sintiendo, lo sabe perfectamente. Pero Él mismo nos dio el ejemplo en la cruz del Calvario, cuando dijo, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Y si a alguien le hicieron daño, fue a Jesús, pero Él pidió perdón. Él pudo haber pedido que bajara un ejército de ángeles y que destruyera a todos los que le estaban haciendo daño. Pero su reacción es, perdónalo, Señor. Entonces, como cristianos, estamos llamados al perdón. No, no pecamos si nos enojamos. Es una emoción normal que nos enojemos. Y muchas veces el enojo, si lo sabemos canalizar, pues nos sirve para mejorar las cosas, para tomar acción, para que ciertas cosas se arreglen. Recordemos, Jesús se enojó cuando vio que el templo que era el punto de contacto, donde Dios quería tener contacto con los hombres, donde Dios quería tener comunicación con el hombre, lo convierten en un mercado, en un lugar en donde estaban robándole a la gente, aprovechándose de la gente y enriqueciéndose. Él se enoja y tira a todas las mesas de los cambistas y de lo que estaban vendiendo ahí. Le dice, mi casa es casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, esa emoción del enojo, pues es útil para resolver las cosas si las sabemos canalizar. No podemos suprimir las emociones, no podemos suprimir el enojo, pero, pero podemos canalizarlo. Y una de las mejores maneras de canalizarlo es poniéndose, lo- entregándoselo al Señor. Así como ponemos en sus manos todos nuestros planes, todos nuestros proyectos para que Él los tome en sus manos, pues así también tenemos que poner nuestras emociones, nuestro enojo, nuestra ira, nuestros malos pensamientos con relación a los enemigos. Y pues Él sabrá qué hacer, dejarlo en sus manos, que Él está con nosotros siempre. Eh, Nehemías no se, no contestó, no reaccionó en contra de estos. Aquí vemos que no dijo nada, se quedó callado. Lo insultaron, se burlaron de él, lo cuestionaron, pero él guardó silencio. Y, y eso pues es muy sabio y en el libro de Proverbios, pues Proverbios 15 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Y en el versículo 28 dice, el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Entonces ese principio vemos que lo aplica aquí Nehemías, no, no responde con dureza, como seguramente tuvo muchas ganas de hacer. Le ha de verdad mucha cólera y ha de haber querido agarrar del pescuezo a alguno de estos, pero pues actuó de acuerdo a lo que dice la Escritura, como una persona justa. El corazón del justo piensa para responder. Cuando estamos enojados no pensamos y decimos muchas cosas de las que después nos arrepentimos. Y entonces, pues ya no podemos retroceder el tiempo y borrar lo que dijimos. Ya lo dijimos, ya quedó, ya hizo daño, aunque nos arrepintamos. Entonces, es sabio pensar antes de responder. Eh, y eso fue lo que hizo Nehemías. Pero se desahogó
en la presencia del Señor. Y ahí a él le dijo todo lo que sentí. Eh, entonces, eso nos da pues el ejemplo de lo que debemos hacer en ese tipo de situaciones. Sigamos. Versículo 7. Pero cuando Sanbalat, Tobías y los árabes, los amonitas y los asdodeos se enteraron de que avanzaba la construcción de la muralla, aquí salen más enemigos. Ya no son solo los samaritanos, ya no son solo ya no es solo Sanbalat, sino que ya entran los árabes, ya entran los amonitas, los asdodeos, los filisteos, o sea, todos los que estaban alrededor del pueblo de Israel, de Judá, pues entonces se asocian, se unen. Y pues eso también nos enseña a nosotros que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, como dice la Escritura, no es necesariamente contra ciertos enemigos que tenemos físicamente, sino que hay fuerzas del mal que van a estar atacándonos siempre. Eh, pero Filipenses 4 dice, por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, todos los pensamientos malos que tenemos, el Señor pues, nos los va a guardar y no es de afanarnos, no es de desesperarnos, sino pues el primer recurso, como ya dijimos, es la oración. Ah, entonces dice que todos estos enemigos se, se enteraron de que avanzaba la reconstrucción. Obviamente tenían espías viendo lo que hacía el pueblo, y entonces esos espías les informaban y también ellos me imagino que iban a ver ahí cómo estaba la cosa, a ver si de veras avanzaban estos. Eh, entonces dice que se enojaron y encima la gente, el pueblo de Israel, los que estaban construyendo, estaban cansados. Dice versículo 10, 9, oramos a nuestro Dios y decidimos montar guardia día y noche para defendernos de ellos. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir esa muralla. Y nuestros enemigos maquinaban, les caeremos por sorpresa y los mataremos, así haremos que la obra se suspenda. Algunos de los judíos que vivían cerca de ellos, cerca de los enemigos, venían hasta 10 veces y nos advertían, los van a atacar por todos lados. Así que puse a la gente por familias con sus espadas, lanzas y arcos detrás de las murallas en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Eh, el pueblo desfallecía. Imagínense estar levantando escombros, grandes piedras, eh, cosas quemadas, basura, y luchando por reconstruir. Y viene la oposición y empiezan a maquinar en contra del pueblo. Y pues obviamente les llegaban las noticias que a lo mejor eh, los mismos espías les llevaban, o gente de otros judíos que caminaban por donde estaban los enemigos, pues les llevaban las advertencias, les llevaban eso y pues caían en desánimo. eh, Cansados, pues se desanimaban. Y eso nos pasa a nosotros en nuestro caminar cristiano. Siempre va a haber oportunidades en que nos desanimamos porque trabajamos duro, queremos hacer la voluntad de Dios y la oposición, pues muchas veces nos causa desánimo. Por eso aquel coro que dice, va cansado del camino, sediento de ti, ¿verdad? Eh, pues expresa lo que muchas veces sentimos. ah, y el recurso, como dije aquí,
pues es la oración. Pero es la oración y también el tomar acción. Jesús dijo, velad y orad para no caer en tentación. Entonces, es bueno orar, pero también hay que velar, también hay que actuar. La oración sin acción, pues no va a servir de mucho. O también podemos velar y no orar, o sea, actuar sin orar, entonces tampoco va a funcionar. Tienen que ser las dos cosas, velar y orar para no entrar en tentación. Entonces la meta de estos enemigos era desanimar y también de alguna manera lo lograron. De alguna manera nosotros en algún momento nos desanimamos, pero eh, pues aquí podemos aprender cómo poder superar el desánimo. Eh, el remedio de Nehemías es orar. Oraron, escúchanos, Señor, porque se burlan de nosotros. No respondió que con violencia, porque se hubiera rebajado al mismo nivel de los otros, hubiera entrado en una discusión, en una pelea que no convenía. Obviamente se enojó, se sentía frustrado, pero mediante la oración y las acciones de gracias con, con el Señor, pues el Señor conoció sus peticiones, su corazón se consoló eh, con, con la, con la presencia del Señor. No ocultó sus sentimientos, sino los presentó delante del Señor, no se dejó desanimar por el desprecio, ni discutió con nadie, se refugió en el Señor, le entregó su problema. Entonces, el mayor éxito que podemos tener, mis hermanos, lo vamos a tener de rodillas, lo vamos a tener orando al Señor. Nada, nada logramos con debates a gritos con el enemigo, con peleas, sino que si queremos alcanzar nuestras metas, pues es mejor cerrar la boca y que entregar cualquier oposición en las manos del Señor para que el Señor se encarga de eso. Ah, bueno, entonces se desanimaron, pero ah, Nehemías, pues como buen líder, tiene que luchar contra el desánimo. Me imagino que él también se sintió frustrado, me imagino que él también se sintió desanimado, me imagino que él también, toda esa constante información que le llegaba, ¿verdad? Les va a pasar esto, les va a pasar lo otro, tienen que haber hecho mella en él, pero no perdió su compostura, siguió desempeñando su liderazgo y entonces volvió a organizar a las personas. Dice así que puse a la gente por familias, con sus espadas, lanzas y arcos detrás de las murallas, en los lugares más vulnerables y desguarnecidos. Y vemos otra vez la habilidad de Jeremías como líder, porque poner a la gente por familias fue una decisión sabia, porque la gente, pues, obviamente no solo iba a proteger su trabajo, sino iba a proteger a su familia. Y entonces ahí estaban dispuestos a darlo todo por defender el trabajo y por defender a sus seres queridos. Y pues también buscaron todo lo que pudieran para defenderse, espadas, lanzas, arcos detrás de las murallas en los lugares más vulnerables. Fíjense que también los puso detrás de la muralla para que estuvieran protegidos. Ya habían levantado la muralla a la mitad, entonces ya eso les servía de protección. En todo eso, pues estamos viendo la habilidad y la sabiduría de Jeremías que el Señor le da. Examinó la situación, evaluó la situación otra vez. Vemos ahí, aprendemos del liderazgo, lo que tenemos que hacer en caso de crisis, en caso de problema, evaluar la situación. Luego de examinar la situación, me levanté y dije a los nobles y oficiales y al resto del pueblo, no les tengan miedo, acuérdense que el Señor es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus hogares.
Eh, entonces, lo que decía, ¿verdad? Les da un porqué, les da una razón para luchar, para defenderse. Y la primera razón, o lo primero que hace es darles ánimo, recordarles que el Señor está con ellos, que el Señor es grande y temible, que el Señor es poderoso. Y eso es lo que tenemos que tener en mente nosotros también, que el Señor es superior a todo y que si Él está con nosotros, pues tenemos que estar seguros de que Él va a pelear junto con nosotros. Porque a veces también pensamos que el Señor va a hacer todo el trabajo, que Él va a hacer todo y que nosotros no tenemos nada que hacer. Pero a través del estudio de la historia bíblica y de los personajes bíblicos, vemos que el Señor siempre dice, esfuércense. Como le dice a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Yo estaré contigo, pero tú tienes que esforzarse. Entonces, el Señor está con nosotros, pero los que tenemos que pelear la buena batalla somos nosotros también. Pelear contra el enemigo, pelear contra la oposición. En Efesios 6:11 encontramos que dice Pablo que tenemos que vestirnos de toda la armadura, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, las fuerzas del mal están organizadas. Entonces nosotros también tenemos que, de alguna manera, organizarnos para combatirlas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Y entonces empieza a dar una descripción de lo que era una armadura de un romano, por ejemplo, porque recordamos que Pablo era romano, era soldado romano. Él, aparte de fariseo, pues tenía cierto participación o rango dentro del ejército romano, entonces él usa pues como modelo más o menos lo que podía ser la armadura de un soldado. Y dice, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eh, como quien dice, póngase el cinturón, porque eso significaba ceñir los lomos, póngase el cincho. eh, como en el caso de los hombres decía, amárrense los pantalones, decimos, ¿verdad? Pero realmente eso es lo que significa. ¿Con qué? Con la verdad. Y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esas son las armas que nosotros tenemos. La, la, la verdad que tenemos en las escrituras. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad. Entonces esa es una de nuestras armas. La justicia también, el ser justos y que también confiar en la justicia divina, que tenemos un Dios justo, que todo lo ve. La fe es nuestro escudo también contra las acechanzas del enemigo. Y dice, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Y el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia dice que eh, la palabra de Dios es como espada de dos filos, que penetra, que pues, rompe las coyunturas. Esa es nuestra espada. Esta gente estaba trabajando, dice que con una mano trabajaba y con la otra tenía la espada. Eso no necesariamente es literal, sino lo que significa es que pues estaban preparados. Tenían probablemente amarrada a la cintura una espada o lanza cerca para cualquier ataque del enemigo, pues poder estar preparados. Y y así tenemos que estar nosotros. Otro aprendizaje que tenemos aquí es que el pueblo está unido. O sea, a la hora de un ataque del enemigo, eh, dice todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura. A mi lado estaba el encargado de dar el toque de arma con la trompeta. La forma en que Jeremías lo había organizado, como han de haber estado separados en un largo
tramo, probablemente varios kilómetros de la muralla, que la muralla, recordemos que rodeaba toda la ciudad de Jerusalén. Eh, entonces había una trompeta que iba a llamar a todos a la batalla a la hora de cualquier situación. Y nosotros tampoco tenemos que pelear solos. Cuando vengan los ataques del enemigo, pues en las escrituras encontramos que somos una comunidad y que debemos orar unos por otros. Entonces, no es mala idea ir con nuestros hermanos y decirles, miren, tengo este problema, tengo esta situación, tengo este desánimo, tengo esta frustración, ayúdenme a orar y compartir nuestras peticiones con nuestros hermanos, compartir nuestras peticiones con nuestra familia, también con nuestros parientes. Mire, oren por mí porque tengo tal y tal situación, tengo tal y tal problema. Mejor no todos los miembros de nuestra familia tienen fe, o a lo mejor ni siquiera todos los miembros de nuestra familia van a ser cristianos. Pero si nosotros les pedimos oración, de alguna manera, no solo estamos dando testimonio, sino les estamos dando la oportunidad de que también ellos se sientan involucrados y se pongan a orar. Eh, la oración, pues obviamente siempre va a tener algún efecto. Entonces, si yo no ando como muy bien, pero alguien me pide oración, pues como que eso me compromete o me hace reflexionar y entonces es positivo para ambos. Pero el pueblo aquí trabajó unido. No vemos división entre ellos. Y vemos que Nehemías tenía eh, alguien con una trompeta para que a la hora de cualquier problema, pues pudiera unir a todo el pueblo. Entonces, eh, a veces vamos con nuestro pastor, ¿verdad? Y le decimos, pastor, ore por nosotros, ore por mí. Eso no, no es malo. Está bien que lo hagamos, pero también pensemos que el pastor tiene una congregación de 300 personas a lo mejor. Entonces imagínense al pastor orando por 300 personas. Entonces también entre nosotros tenemos que apoyarnos y no dejarle toda la carga a una sola persona. Toda la carga no estaba sobre Nehemías, sino estaba sobre todos los demás. Entonces es importante el estar preparados, el estar firmes. Ahora, la preparación es permanente, la preparación es todo el tiempo. Eh, por eso el Señor dijo orar sin cesar, porque pues, tenemos que estar orando todo el tiempo, no solo en los momentos de crisis. Ahorita estamos viendo las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos, y vemos a esos atletas ahí ganar medallas. Ya Guatemala tiene dos medallas, ¿verdad? Una de oro y una de bronce, creo que es la otra, que eso es histórico, la primera medalla de oro para Guatemala, aunque ya había una de plata de Barrondo de hace pues, ya bastantes años, pero por ejemplo, este muchacho, este Barrondo, él creo que ha participado en cuatro Olimpiadas. Eso significa por lo menos 16 años de preparación, no es algo que es de la noche a la mañana. Un atleta no se empieza a preparar para las Olimpiadas 6 meses antes o un año antes, sino que está en constante preparación. Obviamente, cuando viene el tiempo de la competencia, pues se intensifica la preparación, pero ya viene él trabajando por años. Lo mismo pasa con nosotros. Tenemos que tener una vida de oración permanente. Cuando viene la crisis, vamos a incrementar ese periodo de oración, pero ya lo traemos. Si no tenemos ese hábito, esa rutina de oración, pues va a ser mucho más difícil en el momento de la prueba el poder eh, pues, disciplinarnos o acostumbrarnos a orar. Otra de las estrategias del enemigo, ya vimos que una es la burla, la
la mentira, el cuestionar nuestras capacidades, el cuestionar nuestros recursos, el cuestionar nuestra fe. Esa es una de las estrategias. Pero otra estrategia muchas veces es darnos seguridad. Por eso el apóstol Pablo en 1 Corintios dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque pues nos puede entrar ciertos sentido de seguridad, ¿verdad? No, yo estoy bien, yo, yo no voy a caer, yo estoy preparado, ¿verdad? Eh, y eso, pues, aparte de ser un sentimiento de orgullo, es algo que nos hace bajar la guardia. Como aquel fariseo que estaba orando, y te doy gracias, Señor, porque no soy como este publicano, yo oro 3 veces al día, yo ayuno, yo ofrendo. Muchas veces nosotros nos sentimos así, yo estoy bien, yo voy a la iglesia todos los días, yo hago mis oraciones, yo leo la Biblia, yo estudio, estoy bien, no va a pasar nada. Eso también es peligroso, porque bajamos la guardia. Por eso es eh, bueno lo que reflexionar sobre lo que dice Pablo a los Corintios. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Tenemos que estar constantemente nosotros prevenidos, preparados para no caer en la tentación. Entonces, anima, Nehemías, no tengan miedo, peleen por su familia, tenemos un objetivo común. Y entonces dice el versículo 15, una vez que nuestros enemigos se dieron cuenta de que conocíamos sus intenciones y que Dios había frustrado sus planes, todos regresamos a la muralla, cada uno a su trabajo. ¿Qué pasó con el enemigo? Pues los frustrados fueron ellos, los decepcionados fueron ellos. Solo, pues, amenazaron, quería incluso matar a los que estaban trabajando, agarrarlos por sorpresa, pero se dieron cuenta que los otros estaban preparados. Entonces, pues optaron ya por no hacer nada, el Señor desbarató sus planes. Eso va a pasar también con nosotros. Si tenemos una vida de oración, si tenemos la confianza en el Señor, si nos vestimos de toda la armadura para protegernos, al final, pues eh, el enemigo va a tener que pues cambiar de estrategia pues, frustrarse también en sus planes. Entonces dice el versículo 16, a partir de aquel día la mitad de mi gente trabajaba en la obra, mientras la otra mitad permanecía armada con lanzas, escudos, arcos y corazas. Los oficiales estaban pendientes de toda la gente de Judá. Tanto los que reconstruían la muralla como los que carreaban los materiales hacían su trabajo con una mano y con la otra sostenían un arma. Todos los que trabajaban en la reconstrucción llevaban la espada a la cintura y a mi lado estaba el encargado de dar el toque de alarma con la trompeta. O sea, el hecho de que los enemigos hayan desistido de atacarlos, no significó que bajaran la guardia. No, Nehemías no dijo, bueno, ya no hicieron nada, solo fueron llamará de Tusa, solo nos amenazaron, pero ya vieron que no hacen nada, entonces tranquilos, ¿va? Ya eh, no necesitamos estar prevenidos o preparados. Y no, o sea, la gente se mantuvo preparada, se mantuvo en guardia. Decía yo que esto de que con una mano trabajaban y con la otra tenían la espada no necesariamente es literal, sino significa que se mantenían preparados. Y eso es, pues, también lo que tenemos que hacer como cristianos, mantenernos preparados. Va a haber épocas en que todo nos sale bien, así como hay épocas en que todo nos sale mal, pues también épocas en las que estamos prosperando, estamos eh, trabajando en la obra del Señor y estamos teniendo buenos resultados. Tenemos buenos resultados en nuestro trabajo también, en nuestra empresa, en nuestro negocio. eh, pero eso no significa que bajemos la guardia. Incluso cuando nos va bien es cuando más preparados tenemos que estar porque va a ser cuando el enemigo nos va a tratar de sorprendernos
agarrarnos por sorpresa. Miremos el caso del rey David. Él salía a la batalla con su ejército. Él fue un gran líder que guiaba a su ejército hacia la victoria. El Señor estaba con él también, entonces eh, él ponía en las manos del Señor sus, todo lo que él hacía, todas sus empresas, todas sus batallas, el Señor le daba la victoria. Pero cuando se sintió tranquilo, es que vayan los demás a pelear, ¿verdad? Yo me quedo aquí en el palacio disfrutando un poco. Y ahí, pues fue cuando justamente cometió el mayor error de su vida, cuando pues vino la tentación a él y fue el caso de Betsabé, que pues tuvo su aventura con Betsabé, lo cual repercutió después en un asesinato, cayó en asesinato. ¿Por qué? Porque bajó la guardia, porque simplemente se dedicó a descansar y a disfrutar en lugar de estar en la batalla. Entonces eso significa que la batalla es constante, que tenemos que estar pues en todo momento preparados para pues que el enemigo no pueda obstaculizar nuestros planes y hacernos fracasar. El versículo 19 había dicho a los nobles, a los gobernantes y al resto del pueblo, la tarea es grande y extensa, y nosotros estamos muy esparcidos en la muralla, distantes los unos de los otros. Por eso en el lugar donde oigan el toque de la trompeta, cerremos filas. Nuestro Dios peleará por nosotros. Así que desde el amanecer hasta que aparecieran las estrellas, mientras trabajábamos en la obra, la mitad de la gente montaba guardia con lanza en mano. En aquella ocasión también dije a la gente, todos ustedes, incluso los ayudantes, quédense en Jerusalén para que en la noche sirvan de centinelas y de día trabajen en la obra. Ni yo, ni mis parientes y ayudantes, ni los de mi guardia personal nos desvestíamos para nada. Cada uno llevaba su arma, incluso cuando iba a buscar algo. Una vez más vemos la, la, la preparación constante, la previsión. Ya los enemigos habían desistido, pero Nehemías no se atuvo. Y dice, cerremos filas, lo que les decía. O sea, necesitamos el apoyo de los demás. Necesitamos el apoyo de los hermanos, necesitamos el apoyo de la familia cuando estamos en crisis. No intentemos luchar solos, no ocultemos lo que nos está pasando, aunque lo que nos pase sea por alguna falla que cometimos, pues el saber reconocer, fallé, me equivoqué, caí en esto, pero quiero que me ayude. Tengo este hábito del cual no me puedo desprender. Ayúdenme en oración todos para que yo pueda dejar este hábito, dejar esta adicción, eh, lo que sea, lo que sea que nos esté afectando, que esté mermando nuestra vida espiritual. Me gusta el chisme, me encanta el chisme, por favor, oren conmigo, ayúdenme para que yo deje de ser chismoso o mentiroso, lo que sea. O sea, ese tipo de confesiones ayuda, porque cuando reconocemos nuestros defectos, cuando reconocemos lo que nos está haciendo estancarnos o retroceder, pues es cuando empezamos a resolver el problema. Como el caso de los alcohólicos, ¿verdad? Mientras no reconozcan que son alcohólicos, no van a poder dejar el alcoholismo, no van a poder dejar la adicción. Tienen que reconocer que no pueden salir solos de eso, que les está haciendo daño, y entonces ahí es donde empiezas el proceso de recuperación. Lo mismo pasa a nosotros, mientras no reconozcamos nuestra condición, nuestro pecado, nuestras fallas, lo que nos esté estorbando, pues no lo vamos a poder sacar si no estamos conscientes de eso, si no lo reconocemos y si no buscamos ayuda. Buscar ayuda no es señal de debilidad. Buscar ayuda es sabiduría, es saber pues, como dice el Señor, la oración del justo puede mucho. Donde dos o tres estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Y entonces él oye las oraciones. Y si es una serie de personas, varias personas viviendo con un propósito común, pues con mayor razón él va a oír las oraciones y él va
a actuar, Él va a estar con nosotros. eh, no, no va a desaparecer el problema así solo porque sí, pero nos va a dar las herramientas, la fortaleza para que nosotros podamos atacar el problema y podamos vencer. Pero nuestra lucha es constante. El apóstol Pablo lo decía, no es que haya llegado a donde quiero ir, no es que ya lo haya alcanzado, pero sigo a la meta. Todo el tiempo vamos a estar eh, luchando contra los obstáculos, luchando contra las objeciones, luchando contra los problemas, contra las tentaciones, contra nuestras fallas, pero, pero al final, como el apóstol Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, ahora me espera la corona. Y esa es nuestra meta, nuestro propósito, luchar para llegar a nuestro objetivo final, que es lo que el Señor tiene preparado para nosotros en la eternidad. Mm, Pero lo bueno cuesta, nada de las cosas buenas es fácil. Entonces, eh, eso tan maravilloso que está preparado para nosotros, pues nos tiene que costar. Tenemos que luchar por ello, tenemos que pelear por ello. Vamos a tener traspiés, vamos a tener fallas, vamos a perder algunas batallas, pero nuestro objetivo es ganar la guerra y poder decir como el apóstol Pablo, ya, me espera la corona. Ya peleé, ya mi batalla fue buena, pues ahora me espera esa corona de justicia que el Señor tiene preparada para nosotros. Entonces eso es lo que tenemos, hermanos, hasta el día de hoy en este capítulo 4. Seguimos la semana entrante, si el Señor lo permite, con el capítulo 5, donde pues tenemos bastante aprendizaje también. Vamos pues despacio para poder sacar el mayor provecho de cada capítulo. Ya quise en uno de los estudios sacar 2 capítulos juntos, pero definitivamente hubiéramos perdido mucha riqueza de lo que ahí estaba, entonces tuve que eh, echarme para atrás y regresar a ir uno por uno de los capítulos. Así que, pues, esto es el estudio de hoy. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que agregar, alguna duda, pues todavía tenemos unos minutitos para poder resolverlas. Sí, pues siempre aprendemos, ¿verdad? Porque según en el lugar donde estemos en la iglesia, en cualquier lado donde uno esté sirviendo, todo esto le sirve a uno, de guardar la fe y orar, ¿verdad? Y esperar en el Señor nada más. Muy lindo el mensaje de Nehemías. Muchas gracias, Gracias. hermano. Sí. Gracias. Gracias, hermano Walter. Una enseñanza muy preciosa para llevar a la práctica de nuestra vida diaria, ¿verdad? Es Sí, hermano muy, Celio. sí, muy interesante, hermano, y que Dios nos ayude para que en su momento podamos Eso. actuar como Él nos enseña, ¿verdad? A través de su palabra, porque para eso es el estudio, para que podamos crecer y ser mejor cada día, ¿verdad? Poniendo en práctica la palabra del Señor, hermano Walter. Sí. Muchísimas gracias, feliz descanso y bendiciones a todos. Sí, esa es la clave, hermana, poner en práctica pues, lo que estamos Sí. viendo, porque de lo contrario es pura teoría y no sirve de nada. Sí. Eh, Gracias, hermana Margot, también por sus comentarios ahí en el chat. Ujú. Entonces, si no hay más comentarios, si no hay dudas, lo dejamos aquí. Que Nos Dios les vemos bendiga a todos. Feliz otra vez la noche. próxima semana. Feliz Nos vemos noche, la bendiciones próxima a semana. todos. Sí. Dios les Primero bendiga a Dios. Bendiciones a todos. todos, Dios les Gracias. bendiga. Dios les bendiga, hermano Gracias. Guarde.